¿Qué tal, chicos? Vamos a resolver el ejercicio número 10. Aquí se muestra el gráfico de la función f, una función de variable real, cuyo conjunto de partidas, según se indica, es el conjunto de números reales y cuyo conjunto de llegada es la unión entre el intervalo cerrado con extremos menos 2 y 1 y el número 2. Queremos determinar cuál de esas alternativas es una proposición falsa. Veamos. El literal A dice que f es una función acotada. ¿Qué es una función acotada? Veamos un ejemplo de función acotada para determinar finalmente si esta función es o no acotada. Una función acotada tiene un, digámoslo así, un límite superior y un límite inferior. Es decir, tiene un valor máximo para y y un valor mínimo para y. Va a llegar un instante en que la función ya no puede subir y un instante en que la función no puede bajar. Voy a poner un ejemplo. La función seno de x, cuyo gráfico es así, es una función acotada. Esta función está acotada entre menos 1 y 1. Es decir, de y igual 1 la función no va a subir. Ese es el valor máximo para la función en y. Y de y igual a menos 1 la función no va a bajar. Entonces, esta función se encuentra limitada entre y igual menos 1 y y igual 1. Es un ejemplo de función acotada. La función x al cuadrado es un ejemplo de función no acotada, porque esta función no tiene un punto, no tiene un límite superior, sino que crece y crece de forma indeterminada. No hay un valor máximo para y. Podemos decir que es acotada inferiormente, porque cuando llega a 0 en y, no baja de ese valor. Sin embargo, para que una función sea acotada, debe ser acotada superior e inferiormente. Analicemos lo que pasa con esta función. Note que el punto más alto de la función tiene componentes 2 en x y 2 en y. Es decir, la función no va a subir de ese punto. Ese es el punto más alto de la función, el punto máximo. El punto con coordenadas menos 1 y menos 2 es el punto más bajo, el punto mínimo. Es decir, esta función se encuentra efectivamente limitada entre menos 2 y 2. Acá la función seno está limitada entre menos 1 y 1 y es acotada. Así que esta función también es acotada. Recordemos que una función no acotada crece de forma indeterminada, lo cual no ocurre en este caso porque la función tiene como punto tope el 2, de allí no sube, y tiene como punto tope abajo menos 2, de allí no baja. Entonces, esta afirmación es verdadera. Una función es sobreyectiva cuando su rango es igual a su conjunto de llegada. Vamos a determinar el rango de esta función para compararlo con el conjunto de llegada. Note que el conjunto de llegada viene como uno de los datos del problema. El conjunto de llegada es el que aparece aquí a la derecha. Este es el conjunto de partida y este el conjunto de llegada. Si el rango de la función coincide con ese conjunto de llegada, la función sí es sobreyectiva. Veamos, ¿cómo determinamos el rango de esta función? Queremos saber cuál es la proyección, cuál es la sombra que genera esta gráfica sobre esta recta paralela al eje Y. Note que el punto más bajo de la función es menos 2. Y aunque el punto más alto está en y igual 2, note que entre 1 y 2 no hay gráfico, es decir, ese gráfico genera sombra entre menos 2 y 1. Y de allí, este puntito genera solamente un puntito de sombra aquí. Eso significa que el rango de esta función, el rango de f, es la unión entre el intervalo que tiene como extremos incluidos a menos 2 y 1 y el elemento aislado y igual a 2. Este rango de la función, como vemos, es el mismo conjunto de llegada. Eso significa que la función sí es sobreyectiva. Una función es inyectiva cuando
no existe recta horizontal que corte el gráfico en más de un punto. Note que si trazamos una recta a la altura de y igual menos 1, esa recta va a tocar el gráfico solamente en ese punto. Incluso hay rectas horizontales que no cortan el gráfico. ¿Qué tal si trazamos una recta a la altura de 1.5? Ese par de rectas sí cumplen la condición. Recuerde, ninguna recta horizontal debe cortar la gráfica en más de un punto. Así que si no corta la gráfica en punto alguno, no hay problema. Si la corta solamente en un punto, no hay problema. Lo que no puede pasar es que la corte en más de un punto. Notemos qué pasa si trazamos la recta a la altura de menos 1.5. Esa recta corta el gráfico 2 veces. Eso basta para concluir que no es inyectiva. Incluso, si trazamos la recta a la altura de menos 1, esa recta tocará esta semirrecta en infinitos puntos. Eso confirma que la función no es sobreyectiva. Literal D. Queremos saber si f es creciente en el intervalo de menos 1 a 2 en x. Recordemos lo siguiente. Si una función sube o se mantiene a la misma altura, se le llama creciente. Si la función solamente sube, se la puede llamar creciente o también se la puede llamar estrictamente creciente. Lo que es un hecho es que esta función no puede ser llamada estrictamente creciente. Para que sea estrictamente creciente solo puede ir de subida. Si sube y hay otro intervalo en el que se mantiene a la misma altura, se la llama simplemente creciente. Esta sí puede ser llamada estrictamente creciente, pero también puede ser llamada creciente. Si una función se mantiene a la misma altura y baja, o hace una mezcla de las dos cosas, se la llama decreciente. Si solamente baja, se la puede llamar decreciente o estrictamente decreciente. Una función constante, es decir, una función que no sube ni baja, se la puede llamar creciente o decreciente. Lo que no puede hacerse con esta función es llamarla estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Una función constante es creciente o decreciente, pero no es ni estrictamente creciente ni estrictamente decreciente. Bien, note que de menos 1 a 2, es decir, de este valor de x a este valor de y, la función sube, se mantiene. Eso significa que en ese intervalo la función es creciente, así que la afirmación es verdadera. De menos infinito a menos 1, desde el extremo izquierdo hasta menos 1, note que la función solamente baja. Eso significa que la función es estrictamente decreciente en ese intervalo. Esto es correcto. Lo cual confirma que la respuesta corresponde al literal C. Espero que con esto se hayan despejado todas sus dudas. Gracias.